Encontré un vestido extraño en el auto de mi esposo. Pero lo que descubrí me dejó en shock. Ella encontró un vestido rojo en el asiento trasero del auto de su esposo y fingió que no lo vio. Pero por dentro, algo cambió. La arquitecta elegante, admirada y respetada, no hizo un escándalo. Ella eligió el silencio. Y fue ahí donde empezó a construir la mayor venganza de su vida. Mientras él reía, creyendo que tenía el control, ella reunía pruebas, planes y verdades ocultas. Y cuando todo salió a la luz, no fue en su casa ni en privado. Fue delante de socios, inversores y cámaras. Ella no perdió la cabeza. Ella le hizo perderlo todo. ¿Tú tendrías la sangre fría para hacer lo que hizo Clara? ¿O explotarías al primer signo de traición? Quédate con nosotros hasta el final de esta historia superadora, emocionante y llena de giros inesperados. Y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Era una tarde cualquiera, de esas que no prometen más que rutina y sol cansado. Clara buscaba sus llaves, revolviendo en su bolso sin éxito, hasta que recordó que probablemente las había dejado en el auto de Álvaro. Caminó sin prisa, como quien no espera sorpresas, sin imaginar que estaba a segundos de abrir una puerta que ya no volvería a cerrar. Al abrir el vehículo, un olor dulce, embriagante, le golpeó el rostro. No era su perfume. En el asiento trasero, cuidadosamente descuidado, un vestido rojo destacaba como una herida abierta en medio del cuero negro. Ceñido, brillante, demasiado atrevido para ser un olvido inocente. Clara no parpadeó. Solo lo tomó entre sus dedos. Lo examinó como quien reconoce la señal de una traición disfrazada de casualidad, y lo dobló con una delicadeza que ocultaba su furia. No hizo una escena. No preguntó de inmediato. El silencio era su armadura, y la elegancia, su espada. Cuando llegó a casa, Álvaro estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Clara, con una voz neutra, casi dulce, levantó el vestido y lo dejó sobre la mesa. Él giró el rostro, fingiendo sorpresa, y sin titubear, soltó. Eso debe ser de Lucía, la nueva secretaria. La llevé ayer. Pidió una carona después del evento. Clara sonrió, con esa expresión que no es alegría sino estrategia. No respondió, no discutió, solo lo miró como se mira a un extraño que de pronto vive en tu casa. Había algo en la mirada de Álvaro que le confirmó lo que sus labios no dijeron. Esa calma ensayada, esa manera de restarle importancia a todo. Clara lo había visto 1000 veces actuar frente a clientes, seducir inversionistas con su encanto pulido. Él era el tipo de hombre que podía incendiar un puente y caminar por las cenizas sin ensuciarse los zapatos. Esa tarde, Clara entendió que no estaba ante un simple olvido. Estaba frente a una historia que se desarrollaba sin ella. Y por primera vez en años, sintió que la rabia le daba claridad. No lloró, no reclamó. Aprendió a no dar batallas que no le garantizaran victoria inmediata. Lo que sí hizo fue guardar el vestido en una caja, envuelto en papel de seda como si se tratara de una reliquia. Luego, con calma quirúrgica, tomó una fotografía del vestido desde distintos ángulos, capturando detalles, una mancha diminuta de lápiz labial, un desgarrón apenas visible en el costado. Guardó esas imágenes en una carpeta secreta en su ordenador, bajo el nombre Verdades. Porque no era solo una prenda, era una prueba, un detonante, una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir. Su mente, entrenada para diseñar estructuras sólidas, empezó a construir algo más que edificios. Esa noche, Clara se sentó frente al espejo largo de su habitación y observó su reflejo. No era la mirada de una esposa desconfiada, era la de una mujer superadora que, sin levantar la voz, se preparaba para un duelo emocional. No se trataba solo de una posible infidelidad, era la erosión silenciosa de la confianza, esa que no se recupera con flores ni disculpas. Álvaro había abierto una grieta, y ella se encargaría de ampliarla hasta que la fachada perfecta de su matrimonio se viniera abajo. Pero lo haría con precisión, sin escenas, sin escándalos. Como toda buena arquitecta, tenía que planear antes de ejecutar. Al día siguiente, Clara retomó su rutina con la misma gracia de siempre. Saludó a los empleados de la oficina, revisó planos, corrigió detalles de una maqueta. Nadie podría adivinar que dentro de ella había una tormenta en gestación. ¿Cómo logras estar siempre tan tranquila?, le preguntó una colega. Clara solo sonrió y respondió: hay cosas que uno aprende a controlar, y hay otras
que conviene dejar madurar. No era una mentira. Clara no solo estaba en control, estaba organizando cada emoción, cada pensamiento, como si fueran bloques de concreto antes de levantar una estructura indestructible. Cada gesto de Álvaro en los días siguientes fue estudiado con atención. Su forma de evitar ciertos temas, como dejaba el celular boca abajo, la manera en que se duchaba 2 veces seguidas sin motivo aparente. Detalles. Pequeños signos que antes ignoraba y que ahora brillaban como luces de neón. No lo enfrentó. Al contrario, comenzó a mostrarle más interés, a hacerle preguntas casuales, como quien desea reconectar. Álvaro se sintió halagado, incluso aliviado. Lo que no sabía era que Clara estaba en plena recolección de datos. Su sonrisa era una trampa disfrazada de ternura. Una noche, mientras él dormía, Clara revisó el historial de navegación de su computador. No buscaba evidencia directa, buscaba patrones. Confirmó lo que intuía: múltiples reservas de restaurantes, búsquedas de hoteles discretos, horarios de vuelos. Álvaro no estaba siendo cuidadoso, estaba confiado, y ese exceso de confianza sería su mayor error. Clara anotó cada información en una libreta, acompañada de fechas y horarios. Para ella, cada dato era un ladrillo más en el edificio de su venganza, porque esto ya no era solo emocional, era estratégico. Hubo un instante que la desarmó. Una noche cualquiera, Álvaro la abrazó por detrás mientras cocinaba. Le susurró: «Me encanta que estés más cariñosa últimamente». Clara respiró hondo, cerró los ojos y pensó: «No es por ti, es por mí». Era un juego cruel, sí, pero también emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control volvía a sus manos. No se trataba de humillarlo por despecho, sino de enseñarle que no todas las mujeres rotas lloran en el suelo. Algunas reconstruyen en silencio. Los recuerdos del inicio de su relación venían a ella en oleadas. Los viajes, las risas, las promesas susurradas en la oscuridad. Qué fácil es amar cuando no hay pruebas de traición. Qué difícil es seguir fingiendo cuando cada gesto es una pista. Clara sabía que no podía confiar en su corazón. Por eso empezó a confiar en los hechos. Y los hechos eran fríos, evidentes, irrefutables. Cada uno apuntaba en la misma dirección. Álvaro ya no era el hombre que decía ser. Fue Martina, su amiga del alma, quien notó el cambio. «Estás más seria, pero más guapa. ¿Qué tramas?», le dijo una tarde entre cafés. Clara sonrió, como quien guarda un secreto demasiado valioso para compartir. «Estoy rediseñando mi vida», respondió. Martina no preguntó más. Sabía que cuando Clara hablaba así, era mejor observar desde la barrera, porque lo que Clara se proponía, lo lograba. Siempre. Y así, sin lágrimas, sin portazos, sin gritos, Clara dio el primer paso. El vestido rojo no era solo una señal de infidelidad. Era un símbolo, una chispa que encendió una revolución interna. Su historia, la que hasta ahora parecía perfecta, estaba por comenzar de nuevo. Pero esta vez, ella no sería solo la protagonista. Sería también la guionista. Y en su libreto, los finales felices no eran para quienes mienten con la boca llena de promesas. Desde aquel día, algo cambió en Clara. No fue inmediato ni visible para los demás, pero dentro de ella comenzó a formarse una grieta. No era como las que surgen con un golpe, de esas que hacen ruido. Era una grieta silenciosa, como esas fisuras que aparecen en los espejos viejos, que al principio parecen nada, pero con el tiempo deforman todo lo que reflejan. Álvaro seguía con su rutina habitual, creyendo que el mundo seguía girando a su favor. Sonreía con ese aire seguro, la abrazaba en público, le decía que estaba hermosa. Pero para Clara, cada gesto era un ensayo, cada palabra, una escena falsa. Ya no lo miraba con los ojos de una esposa, sino con los de una espectadora que empieza a notar las malas actuaciones del protagonista. Las mañanas se volvieron teatrales. Clara se levantaba antes, preparaba el desayuno con una sonrisa serena, preguntaba por las reuniones de día y escuchaba respuestas tan genéricas como predecibles. «Tengo junta con inversores», decía él. «Luego almuerzo con el equipo de marketing». Clara asentía, fingiendo interés, mientras en su mente reconstruía los movimientos de Álvaro como si se tratara de un plano mal diseñado. Y lo más desconcertante era que, a pesar de todo, él parecía convencido de que nada estaba mal, como si su traición no tuviera peso, ni historia, ni consecuencias. Como si Clara fuera una figura decorativa en su vida perfecta. Empezó a notar lo evidente.
Los mensajes que llegaban y que él leía sin responder, las llamadas que cortaba en cuanto ella se acercaba, la forma en que salía del baño con el celular en la mano. Todo eso antes le parecía rutina. Ahora eran signos, claros, constantes, descarados. El reflejo que veía en Álvaro ya no era el de su esposo, sino el de un actor agotado que repite mal sus líneas. Ella, por otro lado, se volvía cada día más sutil, más observadora. No actuaba desde el despecho, sino desde una calma emocional que le daba poder. Porque lo más emocionante no era confirmar la traición, era preparar la respuesta. Una noche, mientras se desvestía frente al espejo, Clara se detuvo. Observó su cuerpo, sus ojos, su expresión, y se preguntó, ¿en qué momento dejó de verse a sí misma? ¿Cuándo fue que empezó a amar más la idea del matrimonio que al hombre con quien se casó? El espejo no mentía. Había cansancio, sí, pero también decisión. No se trataba solo de una infidelidad física. Era emocional, era intelectual. Álvaro ya no la miraba como antes. Ya no buscaba sus opiniones. Ya no la tocaba con deseo, solo con costumbre. Y eso dolía más que cualquier aventura pasajera. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, Clara revisó el bolsillo del paletó que había usado el día anterior. Lo hizo sin culpa. Ya no se sentía obligada a respetar una privacidad que él mismo había violado. Y ahí lo encontró, un pequeño brinco dorado, con una piedra azul. No era suyo, nunca lo había visto antes. Lo sostuvo la palma como si ardiera. No gritó, no lloró, solo lo guardó en un pequeño frasco de vidrio, junto a una nota que decía, detalle número 2. Porque sí, Clara estaba haciendo un inventario. Uno emocional, uno estratégico. Ese descubrimiento no fue una confirmación, sino un disparo de salida. Clara dejó de buscar excusas para él. Ya no intentó justificar lo que antes le parecía inconcebible. A partir de ese día, cada acción suya tuvo propósito. Cada conversación fue una recolección de datos. Se volvió casi científica en su observación. Pero a diferencia de un experimento controlado, este escenario estaba lleno de emociones crudas. Cada vez que lo escuchaba reír por teléfono en el balcón, algo dentro de ella se apretaba. No era dolor, era preparación. Como si su alma se entrenara para una competencia de resistencia emocional. Martina, al verla más callada, le preguntó si todo estaba bien. Clara respondió que sí, que estaba enfocada en un nuevo proyecto. No mentía del todo. Estaba trabajando en sí misma, rediseñando los planos de su vida, reinventando su historia. Y aunque no podía compartirlo con nadie aún, sabía que ese proyecto sería el más superador de todos. Uno que la obligaría a demoler mucho antes de construir de nuevo. Porque eso hacen los verdaderos arquitectos. No temen tirar abajo lo que ya no sirve. Álvaro, por su parte, seguía actuando como si Clara aún fuera la misma. No sabía que la mujer que dormía a su lado ya no era la que él recordaba. El silencio de Clara se volvió un espacio incómodo entre ellos. Antes, esas pausas eran cómodas, compartidas. Ahora eran muros. Álvaro empezaba a notarlo, pero su ego no le permitía pensar que algo se le escapaba de las manos. Él creía tener todo bajo control. Estaba convencido de que Clara nunca sospecharía nada, que era demasiado elegante, demasiado orgullosa para ensuciarse las manos con celos. No sabía que su elegancia era precisamente su arma más filosa, y que, cuando llegara el momento, no habría lugar donde esconderse de la verdad. Clara comenzó a escribir en un cuaderno, no un diario, sino una bitácora de pensamientos, emociones, descubrimientos. Le servía para entender sus propios pasos, para no perderse en la maraña de sentimientos. En esas páginas mezclaba reflexiones profundas con anotaciones prácticas. Hoy sonrió menos. Salió a las 18, volvió a las 23:15. Dijo que estaba en junta, pero traje de vuelta el auto con arena en las alfombras. Era un registro emocional, sí, pero también táctico, porque Clara sabía que el camino hacia la verdad no se recorre solo con el corazón, sino también con la mente. Las noches se volvieron más frías. Aunque dormían en la misma cama, el espacio entre ellos parecía un océano. Álvaro, cada vez más ensimismado, revisaba su celular incluso cuando creía que ella dormía. Clara, de espaldas, con los ojos cerrados, memorizaba cada gesto. No era vigilancia, era estrategia emocional, porque una mujer herida no siempre es una víctima. A veces, es una constructora de silencio. Y Clara estaba construyendo
con cada respiración lenta, con cada palabra no dicha, con cada mirada disimulada. Estaba levantando un plan con base sólida, uno que no se derrumbaría. Una tarde, Álvaro llegó con flores. Las dejó en la mesa como quien paga una deuda. «Pensé en ti», dijo, besándola en la frente. Clara sonrió, agradeció, pero en su interior, la frase sonó vacía. No por las flores, sino por el momento. Porque ya no bastaba con gestos. Ella no era una mujer fácil de convencer. No con un ramo de lirios, ni con una cena improvisada. El amor no se compra con detalles cuando la base está rota. Y en su mente, el espejo seguía agrietándose, deformando lo que antes era hermoso. A veces, Clara se preguntaba si valía la pena seguir, si de verdad deseaba pelear por una relación así. Pero la respuesta era clara: no iba a pelear por lo que ya estaba perdido. Iba a pelear por sí misma, por su dignidad, por recuperar la paz que Álvaro le había robado sin darse cuenta. Y en ese proceso, no había espacio para sentimentalismos. Porque, al final, lo verdaderamente emocionante no es confrontar la traición con gritos, sino con inteligencia, con precisión, con poder. Y así, con esa calma que solo las mujeres superadoras entienden, Clara apagó la luz del dormitorio una noche más. Álvaro roncaba al fondo, ajeno a la tormenta que se acercaba. Y Clara, en silencio, se prometió que, cuando llegara el momento, no solo él sabría la verdad, todos la sabrían. La primera vez que Clara vio a Valeria, el tiempo pareció ralentizarse. No porque la joven tuviera una belleza deslumbrante, aunque la tenía, sino porque su presencia confirmó todos los temores que Clara venía alimentando en silencio. Estaba allí, en la recepción de la empresa de Álvaro, sonriendo con frescura, con esa seguridad inocente que solo tienen las personas que aún creen en la pureza del juego. Su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros. Vestía con un estilo moderno pero elegante. Lo más perturbador, usaba el mismo perfume del vestido rojo. Era como si el destino le hubiese dado forma humana a la traición. Clara se obligó a sonreír, pero por dentro, su mundo se acomodaba en silencio para el siguiente movimiento. «Tú debes ser Clara», dijo Valeria, con voz entusiasta, como quien finalmente conoce a una figura admirada desde lejos. «Álvaro habla de ti todo el tiempo». «Sí», respondió Clara, suavemente. «Espero que hable cosas buenas». Valeria rió, ligeramente nerviosa. «Claro que sí, aunque, para ser honesta, pareces muy diferente de cómo él te describe». Esa frase cayó como un balde de agua helada. Clara la guardó como una joya valiosa. A veces, las personas dicen más de lo que deberían sin saberlo. Esa fue una de esas veces. Pero Clara no reaccionó. Solo le ofreció una mirada cálida y la invitó a tomar un café. Durante la conversación, Clara actuó con una dulzura casi maternal. Escuchó con atención cómo Valeria le contaba que admiraba profundamente la carrera de Álvaro, que trabajar con él había sido una oportunidad de oro y que, aunque era un hombre exigente, también era generoso y protector. Clara asentía, como quien escucha a una joven hablando de un mentor. Pero cada palabra era una puñalada delicada. Cada frase, una confirmación de que su intuición no mentía. Lo más emocionante era ver cómo la verdad se construía sola, sin que ella tuviera que hacer preguntas. La sonrisa de Valeria era la grieta nueva en un muro ya roto. Había algo en la forma en que Valeria hablaba de Álvaro que delataba una conexión más íntima. No era solo respeto profesional. Había una adoración disfrazada de admiración. Clara, que había estudiado el lenguaje no verbal durante años por su trabajo, identificó rápidamente las señales, la forma en que Valeria se tocaba el cuello al hablar de él, cómo bajaba la mirada a mencionar las horas extras, ese leve rubor en las mejillas. Todo hablaba por ella. Todo decía lo que sus labios no se atrevían a pronunciar. Clara no necesitaba más pruebas. Solo necesitaba escucharla. Fue Martina quien le dijo, semanas atrás, la gente no sabe guardar secretos. Clara, solo necesita que alguien los escuche con interés. Y tenía razón. Valeria se abrió como un libro nuevo. Compartió anécdotas, risas, detalles aparentemente inofensivos. Como aquella vez en que Álvaro la llevó en su auto porque llovía y ella no quería mojarse antes de una reunión importante. O cuando le compró un desayuno porque dijo que la veía pálida y seguramente había dormido poco. Gestos pequeños. Pero Clara conocía a su esposo. Sabía que él no tenía esa delicadeza con cualquiera. Y definitivamente, ya no la tenía con ella. Después de aquel primer encuentro,
Clara se convirtió en una presencia habitual en la empresa. No por celos, sino por estrategia. Se ofreció a ayudar en el nuevo proyecto de arquitectura corporativa que la firma estaba desarrollando. Su excusa era profesional, pero su objetivo era claro: observar, escuchar, entender. Desde su nueva posición, pudo ver con claridad la dinámica entre Álvaro y Valeria. Los comentarios cómplices, las sonrisas que duraban un segundo más de lo normal, los silencios cargados de algo que nadie más parecía notar. Clara tomaba nota de todo, y al mismo tiempo tejía con delicadeza su red. Una mañana, mientras revisaban planos, Clara dejó caer sin querer un bolígrafo. Valeria se apresuró a recogerlo. En ese gesto fugaz, Clara pudo ver que la joven usaba una pulsera de oro blanco con una pequeña inscripción. Para V, decía. El diseño era idéntico a una pulsera que Álvaro le había regalado a Clara en su primer aniversario. Él siempre decía que le gustaban los regalos discretos pero con significado. Ver esa pulsera en la muñeca de Valeria fue un nuevo golpe. No necesitaba preguntarle de dónde la había sacado. Lo sabía. Y lo peor era que aún así, sonrió. Como si no pasara nada. «Qué bonita pulsera», comentó Clara, con tono suave. «Gracias», respondió Valeria, mirando su muñeca con orgullo. Fue un regalo, muy especial. Clara no dijo más. Solo asintió. Ya había escuchado lo que necesitaba. A veces, una sola frase basta para entender todo un capítulo. Esa noche, en casa, Álvaro hablaba por teléfono en voz baja. Clara, desde el pasillo, escuchaba fragmentos. «No, claro, estuvo bien. Pero hay que tener más cuidado. Sí, ella estuvo hoy, pero no sospecha nada». Cada palabra era una llama encendiendo el interior de Clara. La traición no dolía por lo físico. Dolía por la certeza de que la creía tonta. Eso era lo que más la hería. Que Álvaro pensara que ella jamás lo descubriría. Que la subestimara. Y eso, más que todo, era imperdonable. Al día siguiente, Clara volvió a la oficina, como siempre, con su andar sereno, su ropa impecable, su sonrisa tranquila. Valeria le ofreció un café y se sentaron a hablar. Entre risas, la joven comentó que Álvaro le había dicho que Clara era una mujer fría, muy enfocada en el trabajo, poco interesada en los asuntos de corazón. Clara casi soltó una carcajada. ¡Qué ironía! Si tan solo supieran cuán enfocada estaba ella en ese momento. No en edificios, no en planos, sino en derrumbar una mentira. Pero todo a su tiempo, con sutileza, con elegancia. Y así, entre charlas, encuentros y silencios, Clara empezó a hilar su plan. Sabía que no podía precipitarse. Tenía que dejar que las piezas cayeran solas, como en un dominó emocional. Porque lo más superador no es actuar con furia, es actuar con inteligencia. Y Clara, como arquitecta de vidas, estaba lista para diseñar su obra maestra. Valeria no lo sabía aún, pero había sonreído en el momento equivocado, frente a la persona equivocada. Había algo casi perverso en lo fácil que resultó ganarse la confianza de Valeria. Clara no tuvo que forzar nada. No inventó una estrategia compleja. Solo fue amable, cercana. Se mostró interesada en su carrera. La elogió en los momentos justos. Le preguntó por sus aspiraciones. Y la joven, ansiosa de aprobación femenina, se entregó por completo. A veces, las personas buscan validación como quien busca oxígeno. Valeria no era una excepción. Bastaron un par de almuerzos, algunas risas compartidas en la oficina, y el vínculo estaba sellado. Clara sabía que, una vez abierta esa puerta, lo demás sería cuestión de tiempo. Y paciencia, esa era su arma más afilada. «Me impresiona cómo te mantienes tan serena», le dijo Valeria un día, mientras tomaban café en una terraza cercana a la empresa. «Yo sería un manojo de nervios con tantos proyectos encima». Clara rió con suavidad. «La experiencia te enseña a filtrar lo que importa, y a quién». La frase fue dicha con doble intención, pero Valeria no lo notó. Era joven. No tenía aún el oído entrenado para esas verdades disfrazadas de consejo. Clara, por su parte, tomaba cada conversación como un paso más en su plan. No buscaba destruir a Valeria, no aún, pero necesitaba saber qué tanto sabía, qué tanto sospechaba, qué tanto estaba dispuesta a contar. Los detalles comenzaron a surgir como hojas sueltas en una tormenta. Valeria no podía evitar compartir. Había algo en la forma en que Clara la escuchaba, con esa mezcla de autoridad maternal y complicidad amistosa, que la hacía abrirse sin reservas. Un día,
sin más, soltó. ¿Tú crees que un hombre casado puede realmente amar a otra mujer? Clara la miró, fingiendo sorpresa. Depende. ¿Hablamos de alguien en particular? Valeria bajó la vista, jugueteando con su cucharilla. No debería contarlo. Es complicado, pero estoy envuelta en algo que no planeé. Clara no dijo nada, solo esperó. A veces, el silencio es el mejor cebo. Valeria comenzó a relatar, con voz baja, como si confesara un secreto inconfesable. Habló de un hombre brillante, poderoso, con quien compartía más que trabajo. Dijo que nunca había planeado enamorarse, pero que las cosas se habían dado así. Que él era atento, intenso, protector, que le hacía sentir importante. Clara asentía, como si no supiera ya todo eso, como si no tuviera archivadas mentalmente cada una de esas señales. Lo emocionante era ver cómo, sin darse cuenta, Valeria se delataba con cada palabra. No mencionó a Álvaro directamente, pero no hacía falta. Todo encajaba como un rompecabezas que Clara había armado desde el primer día. En un momento, la joven confesó que le había prometido llevarla a un viaje de negocios, dijo, aunque luego corrigió. Bueno, también para descansar, desconectarnos, estar los dos sin presiones. Clara sintió una punzada en el estómago, no por celos, sino por la humillación silenciosa que Álvaro había sido capaz de esconder bajo su traje de esposo perfecto. El mismo hombre que le decía a ella que estaba agotado, que necesitaba tiempo, que el trabajo lo tenía abrumado. Ese mismo planeaba escapadas románticas con otra, y lo hacía con descaro, como si la traición no mereciera ni el esfuerzo de ser bien ocultada. ¿Y qué vas a hacer tú?, preguntó Clara, mirándola con seriedad. ¿Crees que esto tiene futuro? Valeria dudó, tragó saliva. No lo sé, me confunde. A veces siento que estoy viviendo algo especial. Otras veces, me siento usada. Clara se inclinó ligeramente hacia ella. No te conformes con ser el secreto de alguien. Valeria asintió, con ojos húmedos. No sabía que acababa de recibir una advertencia y una sentencia al mismo tiempo. Clara volvió a casa ese día con la mente vibrando de posibilidades. Sabía que el momento de actuar aún no había llegado, que necesitaba recolectar más. Pero lo que más le sorprendía era que no sentía odio. No por Valeria. Ella era ingenua, impulsiva, un daño colateral. Su verdadera rabia, fría, silenciosa, superadora, estaba dirigida a Álvaro, porque él había construido esa mentira con premeditación. Y aún así, tenía la osadía de besarla cada noche como si todo estuviera en orden. Eso era lo más desgarrador. Y, al mismo tiempo, lo que la motivaba a seguir. Martina notó en su rostro un brillo extraño. ¿Estás tramando algo?, le preguntó, divertida. Estoy observando, respondió Clara, sin añadir más. Porque no necesitaba explicar. Estaba acumulando fuerzas, como el mar antes de una tormenta. Calma por fuera, feroz por dentro. La historia con Valeria ya no era solo una anécdota. Era una herramienta. Y pronto, sería una pieza clave en su obra maestra. En la empresa, Valeria comenzó a buscar más la compañía de Clara. Le pedía consejos sobre arquitectura, sobre cómo posicionarse profesionalmente, sobre cómo manejar relaciones difíciles. Clara le respondía con frases calculadas. Cada palabra tenía peso, dirección, porque lo emocionante no era lo que decían, era lo que se ocultaba detrás. Y Clara, en eso, era experta. Sabía que las personas revelan más cuando creen que están protegidas. Por eso la dejó hablar. Por eso sonrió, incluso cuando por dentro ardía. Esa noche, mientras Álvaro dormía profundamente, Clara repasó mentalmente cada conversación, cada palabra, cada gesto de Valeria. En su libreta, escribió, le prometió un viaje. Ella está confundida. Cree que es amor. No sospecha nada de mí. Todavía. Y al lado, subrayó con firmeza, material sensible, usar con elegancia. Porque el momento se acercaba. Y cuando llegara, nada sería dejado al azar. El engaño duele de muchas formas, pero hay una que corta más hondo, la que ataca tu esencia. Clara, arquitecta de prestigio, respetada por su mirada innovadora y su sensibilidad estética, estaba acostumbrada a construir. Pero nada la preparó para lo que estaba a punto de descubrir, que Álvaro, además de infiel en el cuerpo, lo era también en la mente. Una mañana cualquiera,
Mientras revisaba un borrador del nuevo proyecto que la empresa de su esposo presentaría a un grupo de inversores europeos, Clara se topó con algo familiar. Demasiado familiar. Un concepto de diseño que ella misma había trabajado años atrás, en soledad, cuando aún creía que sus ideas eran seguras dentro de su hogar. El diseño era sutil, pero único, un sistema de ventilación natural con luz filtrada que simulaba las formas del follaje. Clara lo había ideado inspirada en su infancia, jugando entre los árboles de su abuela. Nunca lo había publicado, nunca lo había compartido. Solo Álvaro lo conocía. Y allí estaba, transformado, ligeramente modificado, pero con la esencia intacta, en un documento oficial de la empresa. Su nombre no aparecía por ningún lado. En cambio, los créditos iban para él y para Valeria. Esa fue la estocada final. No solo estaba siendo traicionada como esposa, estaba siendo borrada como creadora. Durante unos minutos, se quedó paralizada frente a la pantalla, sus dedos quietos sobre el teclado, su respiración contenida. Luego, como si algo se rompiera dentro de ella, comenzó a buscar más. Navegó entre archivos, presentaciones, notas internas, y encontró más rastros. Fragmentos de ideas que ella había compartido en noches de vino y confianza, en charlas de almohada, en tardes de inspiración espontánea. Todos esos detalles ahora estaban apropiados por Álvaro, adaptados, embalados como si fuesen producto de su propia genialidad. Y lo peor, usados para impresionar a otros, acompañado de la joven estagiaria. Esto no es solo una traición, murmuró, en voz baja, mientras su mirada se oscurecía. Esto es un robo. Y no se refería a papeles. Se refería a su identidad. A esa parte invisible de una persona que crea, que sueña, que imagina. Le habían quitado algo mucho más íntimo que el cuerpo, su valor como profesional, su huella. El dolor se mezcló con rabia, pero una rabia serena, enfocada, superadora. Porque Clara no era de las que rompía cosas ni gritaba en medio de una oficina. Ella construía, y ahora, construiría justicia. Esa noche, frente a su computadora, comenzó a reunir evidencia. Archivos con fechas, correos antiguos donde mencionaba sus ideas, bocetos digitalizados con su firma. Cada pieza era un ladrillo más en el edificio de su venganza. Álvaro había cometido un error común entre los soberbios: creer que la memoria de una mujer dolida se borra con flores. Y en el caso de Clara, esa memoria era precisa, estructurada, quirúrgica. No olvidaba, solo archivaba, hasta que llegara el momento de usarlo todo. Martina fue la única a quien le contó. No fue suficiente con engañarme con otra. Ahora también roba mis ideas y se las entrega como un regalo. ¿Y qué vas a hacer? Lo que mejor sé hacer, respondió Clara, sin pestañear. Diseño estructuras. Esta vez, será una que se caerá sobre su cabeza. Martina no volvió a preguntar. Sabía que el plan ya estaba en marcha. En los días siguientes, Clara se mantuvo más cerca que nunca de la empresa. Con la excusa de colaborar en la imagen arquitectónica del evento, tuvo acceso a todo: planos, discursos, maquetas. Se ganó el respeto de los empleados. Incluso Valeria comenzó a admirarla aún más. Tu visión es impresionante, le dijo un día, mientras revisaban juntas una estructura tridimensional. Quisiera tener tu talento. Clara sonrió. Hay cosas que no se pueden copiar, Valeria. Solo se pueden robar. Valeria no entendió el doble sentido. Pero Clara sí. Lo emocionante del proceso no era solo desenmascarar la mentira. Era hacerlo con arte, con elegancia. Álvaro había jugado sucio, pero ella respondería con clase. Porque en su mundo, el castigo no se daba con insultos, sino con pruebas, con exposición, con verdad pública. Y ese evento que él tanto ansiaba, esa noche en la que mostraría su gran proyecto al mundo, sería el escenario perfecto para desmontar su teatro. Clara ya lo había visualizado todo: luces, pantallas, palabras. Solo faltaba encajar las piezas. En una de las reuniones previas al evento, Clara se ofreció para revisar la presentación final. Nadie sospechó. Todos pensaban que ella era la esposa generosa que apoyaba al marido exitoso. Pero mientras ellos hablaban de logística y catering, Clara analizaba cada imagen, cada dato, cada frase de Álvaro como quien estudia el plano de un edificio antes de demolerlo. Y allí, en la esquina inferior de una de las diapositivas, lo vio: su antiguo esbozo, escaneado tal cual lo había dibujado hacía 4 años. Ni siquiera se molestaron en rediseñarlo. Solo lo tomaron,
Lo colocaron allí, como si no valiera nada. Cerró la presentación con calma. Nadie notó el cambio en su mirada, pero por dentro, Clara sentía que algo se había sellado. Ya no había vuelta atrás. La traición intelectual había sido la confirmación de que esto no era un desliz. Era un patrón, un desprecio sistemático a todo lo que ella era. Y eso no se perdonaba, no por orgullo, por dignidad. Esa noche, escribió en su libreta una frase breve. Este no es un evento empresarial. Es una demolición controlada. Y al lado, dibujó una pequeña torre que caía en pedazos, con dos figuras huyendo de la nube de polvo. No sabía si era humor negro o profecía, pero sí sabía una cosa: cada plano mal atribuido tendría su crédito restituido, con fecha, con hora y con testigos. Martina llegó sin anunciarse, como solía hacer cuando presentía que algo no andaba bien. Se presentó con una botella de vino bajo el brazo y una mirada que no necesitaba palabras. Clara, al verla, supo que ya no podía seguir fingiendo. Las dos se conocían desde la universidad. Habían crecido juntas entre maquetas, exámenes y corazones rotos. Martina no era solo su mejor amiga, era su refugio. Y esa noche, frente a la mesa de la cocina, entre copas a medio llenar y silencios cómplices, Clara habló por primera vez en voz alta. Contó todo, sin adornos, sin lágrimas, solo hechos, fechas, pruebas, nombres. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó Martina, con la voz entre la incredulidad y la rabia. Voy a esperar el momento perfecto, respondió Clara. Y cuando llegue, nadie va a olvidar lo que pasó. Martina la miró con mezcla de orgullo y temor. ¿No prefieres irte? ¿Cambiar de aire? ¿Empezar de cero? No, no todavía. Si me voy ahora, pierdo. Y no pienso perder. Porque Clara no quería solo escapar. Quería transformar esa traición en una lección. Para él, para ella misma, y para todos los que alguna vez pensaron que una mujer herida debía bajar la cabeza. Desde esa conversación, Clara se volvió más precisa. Cada paso, cada decisión, cada frase estaba medida. En el trabajo, brillaba más que nunca. Sus presentaciones eran impecables, su liderazgo, firme. Incluso Álvaro empezó a mirarla con otros ojos, como si la redescubriera. «Estás distinta», le dijo una noche. «Más segura, más atractiva». Clara sonrió, como quien escucha un eco lejano. «Estoy cansada de ser invisible». Álvaro no entendió el mensaje, pero Clara sí. Había pasado demasiado tiempo siendo decorativa, discreta, funcional. Ahora había decidido ser el centro de su propia historia. La decisión no fue impulsiva. No surgió de la rabia ni del despecho. Fue el resultado de semanas de introspección, de recopilar información, de estudiar los movimientos de Álvaro como quien analiza un edificio defectuoso antes de derribarlo. Clara sabía que no bastaba con una confrontación. Ella quería algo más, justicia, y no solo para ella, también para su trabajo, para su historia, para su identidad. Porque el daño no se limitaba al amor traicionado. Era profesional, emocional, simbólico, y merecía una respuesta del mismo calibre. «Esto no es una venganza», le dijo a Martina, mientras caminaban por el parque una tarde. «Es una corrección. ¿Y cómo piensas hacerlo sin mancharte las manos?» «Con elegancia», respondió Clara, sin dudar, como toda gran arquitecta. Y en sus ojos había fuego. No el que quema sin sentido, sino el que transforma. Ese fuego que solo las mujeres superadoras conocen. Las que no se quedan llorando. Las que se levantan y redibujan los planos de su vida. En casa, Clara siguió manteniendo la fachada de esposa dedicada. Cocinaba cenas deliciosas, preguntaba por el día de Álvaro, se interesaba en sus proyectos. Él, confiado, volvía a relajarse. Creía que todo había pasado, que la tensión se había disipado. «Me gusta esta nueva etapa nuestra», decía, acariciándole la espalda. «A mí también», respondía Clara, sabiendo que cada palabra tenía una cuenta regresiva. Porque no había reconciliación, solo preparación, y ella ya estaba en la recta final. El evento de la empresa se convirtió en el punto de inflexión. Clara sugirió participar como parte del equipo de imagen y presentación. «Tú eres la cara perfecta para esto», le dijo Álvaro, con tono de halago vacío. Profesional, elegante, convincente. Y tenía razón, pero no sabía que su esposa ya no era su aliada, sino su adversaria silenciosa.
Clara tomó ese rol como quien recibe una llave dorada, con calma, con gratitud y con la certeza de que abriría la puerta a su liberación. En su mente, ya no era un evento de gala, era un juicio. La noche antes de confirmar oficialmente su participación, Clara se miró al espejo. No buscaba defectos, buscaba fuerza, y la encontró en sus propias decisiones. No es por venganza, se dijo en voz baja. Es por mí, porque la verdadera traición no había sido de Álvaro a ella. Era de ella consigo misma, por haberse callado tanto tiempo, por haberse olvidado de quién era. Esa noche, se prometió no volver a traicionarse nunca más. Cuando firmó los documentos como colaboradora del evento, Álvaro la abrazó con entusiasmo. Esto será enorme. Un antes y un después para la empresa. Clara lo abrazó también, pero pensó, sí, un antes y un después, para ti. Y al soltarlo, guardó en su bolso un pequeño cuaderno negro, donde había anotado todo. Nombres, fechas, evidencias, y una frase subrayada en rojo. Si voy a caer, será de tacones. Pero tú, Álvaro, caerás de cara. La sala principal del evento era imponente. Clara la conocía bien. Había sido ella quien sugirió ese lugar años atrás para presentaciones de gran impacto. Techos altos, paredes de concreto pulido, luz natural filtrada por cristales texturizados. Un espacio diseñado para impresionar sin ostentar. Ahora, ese lugar sería el escenario perfecto para su obra final. Mientras los organizadores iban y venían, Clara caminaba con paso firme, revisando los detalles técnicos, las entradas de audio, las pantallas de proyección. Nadie sospechaba que detrás de sus comentarios amables y su impecable vestido beige, se escondía un plan afilado como navaja. Álvaro estaba eufórico. Saludaba a todos, daba órdenes, improvisaba discursos mientras se acomodaba la chaqueta. Este evento es clave para posicionarnos a nivel internacional, decía a quien quisiera escucharlo. Es el resultado de meses de trabajo duro. Clara lo observaba desde lejos, con una sonrisa contenida. Nadie imaginaba que, mientras él celebraba anticipadamente su ascenso, ella marcaba mentalmente cada paso para provocar su caída. Lo emocionante no era solo el enfrentamiento, era la ejecución perfecta. El momento en que todo lo planeado caería con la precisión de una maqueta diseñada por una mente brillante y herida. Durante una de las pruebas técnicas, Álvaro se acercó a Clara con una carpeta en mano. Aquí está todo el material final. Discursos, imágenes, el video corporativo. Lo puedes revisar si quieres. Ella lo tomó como quien recibe un regalo envenenado. Sabía que ese pendrive contenía cada mentira, cada robo, cada escena maquillada de éxito. Lo guardó en su bolso con tranquilidad, como si fuera una simple herramienta más. Gracias, dijo. Me aseguraré de que todo luzca perfecto. Y lo haría, pero no como él imaginaba. Esa noche, Clara se encerró en su estudio. Frente a la computadora, comenzó a revisar el contenido del evento. Las imágenes mostraban planos con ideas robadas, maquetas con su firma borrada, frases de Álvaro llenas de orgullo y falsa humildad. Y en cada rincón, el nombre de Valeria aparecía como coautora. Clara se detuvo frente a una fotografía en particular. Álvaro y Valeria, sonrientes, en una obra en construcción. Ella tenía la mano en su hombro. Él la miraba con esa expresión que alguna vez fue solo suya. Y allí, en ese instante, Clara decidió el giro final. Sustituyó parte del material. No todo, solo lo suficiente para que el impacto fuera gradual. Las imágenes robadas serían reemplazadas por las originales, con su firma digital y fecha de creación. Las maquetas virtuales tendrían créditos reales. Y al final, un archivo de video proyectaría una verdad incómoda. La documentación íntima de la relación entre Álvaro y Valeria. Fotografías privadas que Clara había recuperado sin esfuerzo. No necesitó hackear ni espiar. Solo usó su inteligencia y el exceso de confianza de ambos. El archivo estaba listo. Titulado con ironía, Transparencia. ¿No tienes miedo de pasarte de la raya?, le había preguntado Martina en un susurro días antes. Tengo miedo de no hacerlo lo suficiente, respondió Clara. Esto no es una venganza emocional. Es justicia simbólica. Y en sus ojos había más calma que furia. Porque cuando una mujer supera el dolor, lo que queda es una claridad que asusta. Clara ya no quería gritar. Quería mostrar. El día del evento amaneció claro. El cielo, irónicamente azul, parecía una postal de calma antes del huracán. Clara llegó temprano, supervisó detalles,
coordinó al equipo técnico, saludó a cada invitado con una gracia que desconcertaba. «Estás radiante», dijo Álvaro, tomándola de la mano. «Gracias por todo esto. No sé qué haría sin ti». Clara lo miró con ternura fingida. «No te preocupes. Esta noche te darás cuenta de todo lo que soy capaz». Y esa fue la única advertencia que recibiría. Horas antes de la gala, Clara se cambió en la sala privada asignada para invitados especiales. Martina la había ayudado a elegir el vestido, un modelo rojo sangre, ceñido al cuerpo, con espalda descubierta. Era la misma tonalidad que el vestido encontrado en el auto de Álvaro semanas atrás. Un símbolo, una provocación, un recordatorio. Se maquilló con precisión, sin exceso, y antes de salir, se miró al espejo, no para verse bella, sino para recordarse invencible. «Hoy no soy la esposa traicionada», se dijo. «Hoy soy la autora de esta historia». Y sin temblar, abrió la puerta y caminó hacia la sala de gala, donde todos la esperaban. El salón estaba lleno. Inversionistas, directivos, colegas del sector. Todos esperaban el gran momento. Álvaro estaba en su mejor versión. Seguro, encantador, orador nato. Valeria, a unos pasos, lucía un vestido sobrio, con aire nervioso. Clara, desde el costado del escenario, observaba cada gesto, cada movimiento. Sabía que la tensión empezaba a flotar en el aire, aunque nadie supiera por qué. Ella sí, ella lo sabía todo. Minutos antes de subir al escenario, se acercó al técnico de sonido. Le entregó el nuevo pendrive. «Usa este», dijo con una sonrisa. «Es la última versión. Álvaro quiere que todo salga perfecto». El técnico asintió, sin sospechar. Y entonces, el espectáculo estaba listo. El salón de ensayos estaba casi vacío. Solo unos técnicos revisaban los equipos de sonido, mientras los asistentes ajustaban la iluminación y repasaban los tiempos de las presentaciones. Clara se presentó con su carpeta de notas, vestida con discreción, sin maquillaje llamativo, pero con una serenidad tan firme que incomodaba. Nadie lo notaba, pero estaba allí para hacer algo más que observar. Su objetivo no era verificar la estética del evento, era verificar su precisión emocional. La escena debía estar lista no solo para impresionar, sino para revelar. Y cada segundo contaría. Tomó asiento en la última fila. Desde allí, podía ver el escenario completo, las pantallas laterales, el podio principal. Observó cómo proyectaban los nombres de Álvaro y Valeria en las diapositivas, acompañados por palabras grandilocuentes: visión, innovación, liderazgo compartido. Clara sonrió con los labios cerrados. Aquella narrativa, construida sobre cimientos de traición, estaba a punto de ser demolida desde dentro. Lo más emocionante era que nadie sospechaba. Todos pensaban que ella era la mujer detrás del éxito de su esposo. Pero esa mujer ya no existía. La que ahora tomaba notas era una estratega, una autora de finales inolvidables. Durante el ensayo, pidió revisar personalmente las transiciones de imagen. Dijo que era por motivos estéticos. Los técnicos, sin cuestionar, accedieron. Clara aprovechó para insertar pequeños cambios. Reemplazó algunas maquetas digitales con versiones más antiguas, las suyas, con su firma sutil en la esquina inferior. En lugar de hacer un escándalo, eligió lo sutil. Una fecha aquí, un logo allá, un archivo nombrado con cuidado. Porque cuando la verdad aparece en silencio, grita más fuerte. «Este archivo es más limpio», dijo, mientras entregaba su pendrive. «Confíen en mí, resaltará mejor los detalles». Y lo hizo con una sonrisa tan amable que nadie dudó. Después de una breve pausa, Clara volvió a la sala técnica. Esta vez, sola. Llevaba en su bolso un adaptador oculto y un segundo dispositivo, un pequeño disco externo con el archivo más importante de todos. El video, ese que mostraría, sin rodeos, quiénes eran realmente Álvaro y Valeria detrás del telón corporativo. Había pasado noches revisando esas imágenes. Fotografías íntimas, capturas de pantalla de mensajes, incluso grabaciones de voz. Todo obtenido legalmente, sin invadir privacidad. Todo estaba en su computadora, porque ellos lo dejaron allí, porque subestimaron su silencio. Y ese sería su error fatal. El video no era pornográfico, no era vulgar, era peor, era emocional. Mostraba escenas privadas en las que Álvaro hablaba de Clara con desprecio. Decía que ella ya no entendía su mundo, que era demasiado fría, que Valeria le devolvía la pasión por lo que hacía.
Clara escuchó esas palabras más de 10 veces antes de decidir incluirlas. No porque dolieran, que sí lo hacían, sino porque revelaban la verdadera traición. No la física, sino la emocional. Esa que se hace con la voz, con la mente, con la complicidad de una almohada ajena. Una vez conectado el disco duro al sistema de proyección, Clara programó la secuencia. Lo hizo como quien arma una bomba con temporizador. El video se reproduciría al final de la presentación de Álvaro, justo después de que él agradeciera al público. Sería el cierre, el epílogo no previsto. Guardó el archivo bajo un nombre técnico para que nadie lo identificara. Final-sequence-3 MP4. Todo estaba en orden. Al salir de la cabina, respiró hondo. No sentía culpa, solo claridad. Si vas a hacer justicia, hazla con estilo, se dijo, mientras ajustaba su abrigo. Y ese pensamiento le dio paz. De regreso a casa, encontró a Álvaro sentado en la terraza. Él hablaba por teléfono, probablemente con Valeria, usando ese tono que antes solo usaba con ella. Clara pasó por detrás sin decir palabra. Él levantó la mano en señal de saludo, sin colgar. Y en ese momento, ella entendió que había tomado la decisión correcta. No estaba destruyendo una vida, estaba reconstruyendo la suya. Porque cada mentira que Álvaro pronunciaba la empujaba hacia su verdad. Una verdad emocionante, dolorosa, pero superadora. Esa noche, Clara repasó su libreta. Releyó las notas, los nombres, las fechas. Al final, escribió una frase nueva. La arquitectura no es solo espacio, es impacto. Y sonrió, porque eso era lo que estaba por lograr. No un escándalo vulgar, no un drama de pasillo. Lo que ella diseñaba era una experiencia emocional, una exhibición pública de lo que pasa cuando se traiciona a una mujer inteligente creyendo que nunca lo descubrirá. Y esa historia, la suya, no tendría créditos compartidos. Al día siguiente, volvió al lugar del evento para un último ensayo. Todo funcionaba perfectamente. Álvaro estaba eufórico, Valeria más nerviosa que de costumbre. Clara los observaba desde la distancia. Ya no sentía odio. Sentía vértigo. Estaba al borde del momento en que todo cambiaría. Y aunque su pulso era firme, su interior vibraba. Porque el silencio que había mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de romperse con fuerza. ¿Estás bien?, le preguntó Álvaro, en un gesto que casi parecía sincero. Sí, respondió ella, sin dudar. Todo está bajo control. Y era cierto. Todo estaba exactamente donde debía estar. Minutos antes de salir, revisó nuevamente el archivo del video. Lo reprodujo en su portátil, con auriculares, por última vez. Escuchó la voz de Álvaro, sus risas, sus promesas a Valeria. Y al final, la última frase. Clara nunca lo sabrá. No tiene idea de nada. Cerró el archivo, guardó el dispositivo, y con la calma de quien ha esperado lo suficiente, salió del salón sabiendo que, muy pronto, él descubriría cuán equivocado estaba. Clara ya no necesitaba fingir que no sabía. Ahora, lo emocionante estaba en demostrar que lo sabía todo, sin decirlo. Cada palabra que elegía, cada pausa, cada mirada prolongada, se convertía en una forma de confrontación. No había insultos, ni lágrimas, ni escenas. Había insinuaciones, ironías, silencios cargados. Álvaro, al principio, no lo notó, pero pronto empezó a sentirse observado, evaluado. Y esa sensación, para alguien tan seguro de sí mismo, era insoportablemente incómoda. Clara, por su parte, disfrutaba de ese nuevo rol, la mujer que sabe, la mujer que espera, la mujer que ya no se deja engañar. Una mañana, durante el desayuno, Clara comentó: ¿sabes qué me parece curioso? La gente que construye mentiras con tanto detalle que termina creyéndoselas. Álvaro levantó la vista, desconcertado. ¿Lo dices por alguien? Por nadie en particular. Pero es fascinante, ¿no? ¿Cómo se puede diseñar una fachada tan perfecta hasta que se agrieta? Y le sonrió, con esa calma inquietante que ya empezaba a desesperarlo. Clara había entendido algo clave. El verdadero castigo para un mentiroso no es que lo enfrenten. Es que lo observen en silencio mientras se hunde en su propia farsa. Álvaro comenzó a preguntarse si Clara sabía algo. Se volvió más cuidadoso, más cariñoso incluso. Empezó a llegar más temprano a casa, a preguntar por su día, a elogiarla. Pero para Clara, esas atenciones tardías eran solo confirmaciones. Era el clásico movimiento del culpable, compensar sin confesar. Estás muy atento últimamente,
le dijo ella una noche. Quiero que sepas cuánto te valoro, respondió él, acariciándole la mano. Clara lo miró fijamente. ¿Desde cuándo? Y aunque la pregunta parecía inocente, el veneno estaba en el subtexto. Álvaro desvió la mirada. Cada conversación entre ellos era un tablero de ajedrez. Clara hacía jugadas pequeñas, sutiles, pero letales. Le preguntaba por Valeria con naturalidad, le pedía que le contara más sobre sus proyectos en común. Él, nervioso, respondía con frases vagas, intentando mantener el control. Pero cada vez que mentía, Clara lo notaba, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Ya no podía ocultarlo. ¿Crees que los errores deben perdonarse si se hicieron con buenas intenciones? Le preguntó ella una tarde. Álvaro dudó. Depende del error. Y de la intención, concluyó Clara, dejándolo solo con sus pensamientos. Valeria, por su parte, comenzaba a mostrarse más ansiosa. Clara lo notaba en su forma de hablar, en cómo la evitaba en los pasillos, en cómo ya no buscaba su compañía como antes. Era evidente que Álvaro le había dicho algo, tal vez una advertencia, tal vez una mentira más. Pero poco importaba. Clara sabía que Valeria era una pieza más en el juego. Importante, sí, pero no indispensable. Lo que de verdad le interesaba ahora era Álvaro. Verlo descomponerse, verlo intentar sostener lo insostenible. Ver cómo, poco a poco, el escenario que él había construido se le venía abajo, sin que ella tocara un solo muro. Una noche, mientras cenaban en un restaurante elegante, Clara aprovechó para apretar la cuerda un poco más. Estuve pensando, dijo, mientras jugaba con su copa de vino. ¿Qué pasaría si todo saliera a la luz? Si alguien mostrara lo que pasa detrás de las presentaciones perfectas. Álvaro tragó saliva. ¿A qué te refieres? A nada en particular. Pero el otro día escuché una frase que me encantó. Nada se queda oculto para siempre. Todo lo enterrado termina por brotar. Y sonrió. Esa sonrisa lo desarmó. Porque no era una amenaza. Era una promesa. Esa misma noche, mientras regresaban en el coche, Álvaro rompió el silencio. ¿Tú crees que hay cosas que es mejor no saber? Clara lo miró de reojo. Yo creo que hay cosas que es mejor saber, antes de que te las enseñen frente a todo el mundo. Él no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. La certeza de que algo se avecinaba lo invadió. Lo inquietó, pero era tarde para retroceder. Clara no lo estaba confrontando con furia. Lo estaba empujando al borde con elegancia. En privado, Clara comenzó a preparar sus últimas jugadas. Registró el dominio de un nuevo despacho de arquitectura con su nombre. Reservó una oficina pequeña, pero luminosa. Hizo llamadas discretas a antiguos contactos. Cada movimiento era un ladrillo más en su nuevo comienzo. Álvaro le había ofrecido abrir una oficina juntos tras el evento. Podríamos trabajar como antes, dijo él, ilusionado. Sería como volver a empezar. Clara lo miró con ternura. Claro, Álvaro, podríamos hacerlo. Pero mientras él soñaba con una reconciliación falsa, ella ya había registrado su nueva firma, Estudio Clara Márquez. Lo emocionante de esa etapa no era vengarse, era saberse libre. Clara ya no necesitaba que él confesara. Ya no buscaba que Valeria desapareciera. No quería destruirlos. Quería seguir adelante, pero dejando atrás una lección inolvidable. Porque hay traiciones que no se castigan con gritos, sino con verdades presentadas en silencio, frente a quienes aplaudieron las mentiras. En su libreta, Clara escribió esa noche: mentir es fácil. Mirar a los ojos cuando ya no crees en nada, eso sí es un arte. Y yo ya lo domino. Después, cerró la libreta, apagó la luz, y se durmió sabiendo que el final estaba cerca, y que sería ella quien lo escribiría, palabra por palabra. Valeria siempre había vivido convencida de que el amor verdadero era intenso, desordenado, arriesgado. Quizás por eso se dejó seducir por Álvaro tan rápido, sin hacer demasiadas preguntas. Él era encantador, maduro, atento, y estaba casado, sí, pero también era convincente. Le hablaba de Clara como una mujer distante, absorbida por su trabajo, fría como los edificios que diseñaba. Y Valeria, halagada por la atención, cayó. Pero con el paso de los días, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Álvaro ya no se mostraba tan seguro. Clara ya no era esa figura lejana. Su presencia se volvió más frecuente, más penetrante, más desconcertante. En los pasillos de la empresa, Clara aparecía con su andar tranquilo, saludando con cortesía, sonriendo con educación.
Pero Valeria sentía que esas miradas amables escondían algo más. No podía explicarlo con palabras, pero su intuición, esa que hasta ahora había ignorado, empezó a susurrarle con fuerza. Clara no parecía dolida, no parecía frágil, parecía preparada, como si estuviera esperando algo, como si supiera más de lo que admitía. Y eso empezó a inquietarla. Una mañana, al verla acercarse, Valeria se esforzó en mantener la compostura. Pero Clara, con voz suave, la desarmó. «¿Todo bien, Valeria? Te noto tensa». «No, no», respondió, apurada. «Solo estoy cansada. ¿Cansada de esperar?» Y sin más, siguió su camino. Esa frase le retumbó durante todo el día. ¿Cansada de esperar? ¿Esperar qué? ¿Había una doble intención? ¿Era una advertencia? ¿Un reproche disfrazado de cortesía? Valeria no pudo concentrarse. Revisó los correos una y otra vez. Miró su celular buscando mensajes de Álvaro. Lo llamó, pero no respondió. Le dejó un mensaje. Pasaron 3 horas, 4, 5, y cuando finalmente la llamó, solo le dijo: «No me busques tanto hoy. Clara está más encima que nunca». Y cortó. Ese fue el momento en que la duda dejó de ser susurro y se convirtió en grito. Comenzó a revisar lo que antes pasaba por alto. Las veces que Clara la había mirado en silencio. Los comentarios ambiguos. Las coincidencias. La forma en que el equipo técnico del evento evitaba responderle con claridad. Algo se estaba moviendo y ella no tenía el control. Ni la información. Eso era lo que más la aterraba. Sentirse excluida. Convertida en una pieza pequeña de una historia mucho más grande. Y entonces lo encontró. En su escritorio, cuidadosamente colocado entre unas carpetas, había un pequeño sobrecín remitente. Dentro, una nota escrita a mano. «No todo es lo que parece. Ten cuidado con lo que crees saber». Valeria palideció. Miró a su alrededor. Nadie parecía haberla observado, pero sentía que todas las miradas estaban sobre ella. Esa nota era un aviso, pero también una amenaza. ¿Quién la había dejado? ¿Clara? ¿Martina? ¿Alguien más del equipo? ¿Y qué sabía exactamente Clara? Pasó el resto del día sin decir palabra. Intentó acercarse a Álvaro, pero él estaba distante. La evitaba, como si temiera ser visto con ella. ¿Te pasa algo?, preguntó en voz baja. «No ahora, Valeria. Por favor». Y se fue. Valeria sintió que el suelo se volvía inestable, como si su relación, tan intensa, tan secreta, tan emocionante, estuviera a punto de colapsar. No por culpa de Clara, sino por el silencio de Álvaro, por su falta de lealtad, incluso con ella. Esa noche, en su departamento, Valeria abrió su laptop y empezó a repasar correos, mensajes, agendas. Quería encontrar una explicación, algo que la calmara, pero en lugar de respuestas, halló detalles extraños. Archivos con nombres duplicados, presentaciones modificadas sin aviso, notas internas donde su nombre aparecía pero sin menciones directas. Y sobre todo, una sensación de estar siendo observada. Le escribió a Álvaro: «Estamos seguros de que Clara no sabe nada». La respuesta tardó horas en llegar, y cuando lo hizo, fue seca. «No te preocupes, confía en mí». Pero por primera vez, Valeria no pudo confiar. Comenzó a preguntarse si todo había sido un juego, si realmente Álvaro planeaba un futuro con ella, o si simplemente la había usado como una extensión de su ego. ¿Qué sabía realmente de él? ¿Y qué sabía Clara? Esas preguntas la desvelaron toda la noche. La tensión, el miedo y el arrepentimiento se colaban por cada rincón de su cama. ¿Y si soy solo un error elegante en su agenda?, susurró al techo. La respuesta, como siempre, fue el silencio. En la mañana, volvió a la oficina más insegura que nunca. Clara la saludó con una sonrisa leve, apenas un gesto de cortesía. Valeria sintió que no podía sostenerle la mirada. Evitó las reuniones, pidió trabajar desde su escritorio. No quería exponerse, porque presentía que algo grande estaba por suceder. Algo que la involucraba, que la superaba, que no podría controlar. Y lo peor de todo, sabía que no podía detenerlo. La duda se había convertido en certeza. Una certeza que crecía como una mancha de vino en una tela blanca. Lenta, implacable, irreversible. Y Valeria ya no se sentía protagonista de una historia de amor. Se sentía atrapada. Desde muy temprano, el aire tenía algo distinto. No era solo la brisa tibia de primavera ni el bullicio de los asistentes preparando el evento.
Era una energía contenida, una electricidad silenciosa que parecía flotar entre los muros del edificio. Clara despertó antes del amanecer, no por nervios, sino por determinación. Su mente no descansó en toda la noche. Revisó mentalmente cada paso, cada archivo, cada línea de su discurso. No necesitaba dormir. Lo que iba a hacer no requería descanso, requería precisión. Era el día que había imaginado en silencio durante semanas. El día en que, sin levantar la voz, todo lo que había callado saldría a la luz. Eligió su ropa con cuidado. Un vestido rojo intenso, de líneas elegantes, ajustado pero sobrio. No era sensualidad, era mensaje. El mismo tono del vestido que encontró en el auto. El símbolo de su inicio, ahora convertido en su armadura. Martina, al verla salir del camerino, no pudo evitar sonreír. Pareces una diosa romana lista para la batalla. No vengo a pelear, corrigió Clara. Vengo a construir la verdad. Martina no dijo más. Sabía que Clara ya no tenía dudas. Y que esa seguridad, tan silenciosa, era lo más peligroso de todo. Álvaro estaba exultante. Caminaba de un lado al otro del salón de eventos, dando indicaciones, saludando a los inversores, estrechando manos con periodistas. Había ensayado su discurso hasta la saciedad. Su confianza era absoluta. Y lo más irónico, no sospechaba nada. Clara lo observaba desde lejos, con una mezcla de lástima y fascinación. Ese hombre que había construido su imagen sobre medias verdades, que se creía invulnerable, estaba a minutos de caer. No por un escándalo vulgar, sino por algo más devastador. Ser expuesto con elegancia frente a todos los que lo admiraban. Valeria, en cambio, no podía ocultar su inquietud. Caminaba con pasos más cortos, su sonrisa era débil, y evitaba cruzar miradas con Clara. Había llegado temprano, revisado su discurso 3 veces, pero nada la tranquilizaba. Cuando vio a Clara por última vez antes del acto, intentó saludarla. «Hola, Clara. Estás impresionante. Gracias, Valeria. Tú también luces nerviosa». Fue solo una frase, pero Valeria se quedó helada. Esa mujer que supuestamente no sabía nada, parecía saberlo todo. Los asistentes comenzaron a llenar el salón. Luces cálidas, música instrumental de fondo, copas de champán distribuidas con elegancia. Todo estaba en su lugar. Incluso Clara caminaba entre los invitados con una serenidad que llamaba la atención. Algunos colegas se acercaban a felicitarla por su involucramiento en la organización. Ella agradecía con cortesía, y en cada sonrisa ocultaba una verdad a punto de nacer. En su bolso llevaba un pequeño control remoto. Un solo botón, una sola función. No tenía prisa. Todo estaba programado. Álvaro se acercó a ella minutos antes de comenzar. Le tomó la mano con fuerza. «Gracias por esto. No sé cómo lo lograste, pero es perfecto». Clara lo miró directo a los ojos. Cuando uno construye con la verdad, todo es más sólido. Él asintió, sin entender, y luego subió al escenario con paso triunfal. Clara se sentó en la primera fila, justo al centro. Desde allí, vería todo, escucharía todo, y al final, pulsaría ese botón. El acto comenzó con una breve presentación de la empresa. Álvaro tomó el micrófono con la seguridad de un político. Habló de innovación, de esfuerzo, de equipo. Agradeció a Valeria públicamente por su visión fresca y comprometida. Y luego agradeció a Clara, a mi esposa, Clara Márquez, por su apoyo incondicional y por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las mejores. Hubo aplausos. Clara sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. El clímax estaba cerca. Todo estaba en movimiento, pero nada fuera de control. El técnico responsable de la proyección la miró desde la cabina. Ella asintió. Faltaban solo minutos para que las imágenes hablaran por sí solas. Pero justo antes, Clara se levantó y caminó hacia los bastidores. No por cobardía, sino porque no necesitaba ver. Ya lo había visto todo. Frente a un espejo, en soledad, se miró por última vez. No con vanidad, sino con reconocimiento. Hoy, la arquitecta reconstruye su vida, susurró. Y al fondo, escuchó cómo el salón se sumía en un repentino silencio. El murmullo se extinguió como una vela sin oxígeno. Una de las pantallas, situada justo detrás de Álvaro, titiló brevemente, como si algo fallara. Pero no era un error. Era el comienzo. El telón invisible que hasta ese momento había cubierto la verdad empezó a caer lentamente.
El rostro de Álvaro se tensó, apenas perceptible. Miró hacia el técnico de proyección, luego al público, y finalmente a la pantalla. En ella, una imagen, un plano arquitectónico. Clara lo reconoció al instante. Era suyo, su diseño original, con su firma digital intacta, con fecha y hora de creación, sin editar, sin atribuciones compartidas. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, otra imagen, el mismo diseño, modificado, mal copiado, reenviado con los nombres de Álvaro y Valeria en los créditos. Una comparación directa. Clara no dijo ni una palabra. No era necesario. La pantalla hablaba. El público comenzó a murmurar. Valeria se puso rígida en su silla. Álvaro dio un paso hacia el micrófono. Intentó decir algo, pero la siguiente secuencia lo dejó sin aliento. Aparecieron capturas de pantalla de correos. Fragmentos de mensajes donde Álvaro discutía sobre cómo presentar como suya la idea de Clara. Comentarios como, ella ni se dará cuenta. Nunca usó esto. Es nuestra ahora. Y luego, sin transición, comenzó el video. No era escandaloso. Era mucho peor. Era íntimo. Empezaba con una grabación de voz. Álvaro, en tono relajado, hablando con Valeria. Clara es brillante. Sí, pero no sabe venderse. La gente necesita pasión, juventud, movimiento. Y ella reía. No entiendo cómo sigues con ella. Imagen. Estabilidad. Nos conviene. Clara, desde detrás del telón, no pestañeó. Era la confirmación que todos necesitaban. No para entenderla a ella, sino para entender la caída de él. La pantalla mostró una foto. Álvaro y Valeria en la oficina, abrazados. Otra, en un hotel, saliendo juntos. Una más. Mensajes de voz donde Álvaro prometía una vida juntos cuando esto pase. No hubo gritos. No hubo llanto. Solo una incomodidad creciente. Una vergüenza colectiva. El público, socios, colegas, prensa, miraba sin saber dónde posar los ojos. Valeria intentó levantarse. Álvaro le sujetó el brazo. Quédate. Pero su voz sonaba hueca. Era la voz de alguien que comprendía, demasiado tarde, que todo estaba perdido. El técnico detuvo la proyección. Las luces se encendieron. Nadie dijo nada por largos segundos. Entonces, Clara entró desde el costado del escenario. No llevaba notas. No necesitaba discursos. Caminó hacia el podio con una calma sobrehumana. Álvaro dio un paso hacia ella, pero ella lo detuvo con la mirada. Ese gesto silencioso bastó para que retrocediera. Clara miró al público. Sus ojos no buscaban lástima. Buscaban justicia. Gracias por estar aquí esta noche. Su voz sonó clara, firme, sin rastro de quiebre. Hoy no solo venimos a presentar un proyecto. Hoy también presenciamos otra cosa. La importancia de nombrar correctamente a los autores. Y de entender que no se puede construir sobre lo que se roba, sin que un día se derrumbe. Alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro más. No era una ovación. No aún. Era respeto. Admiración. Clara no lloró. No se quebró. Solo agradeció con un gesto y se retiró. Detrás del escenario, Martina la esperaba. «Lo lograste», susurró. «No, solo mostré lo que ya era visible». Y juntas salieron por la puerta trasera, mientras el salón seguía lleno, pero ya nadie hablaba de Álvaro. Solo de Clara. La sala quedó en silencio después de la partida de Clara. Las luces seguían encendidas, pero el espectáculo había terminado. O mejor dicho, había comenzado uno nuevo, el de la verdad. Álvaro permanecía de pie junto al podio, como una estatua que ha perdido su significado. Valeria, pálida, había desaparecido sin que nadie notara su salida. Los socios se levantaban uno a uno, sin hacer ruido, con las expresiones entre el asombro y el desprecio. Nadie quería enfrentarlo. Nadie quería asociarse con su nombre. Lo que tanto había construido con imagen, poder y arrogancia, se había derrumbado en minutos. No por escándalo, por evidencia. La noticia no tardó en esparcirse. Las imágenes, los videos, las declaraciones. En horas, los medios especializados empezaban a publicar titulares discretos pero devastadores. Álvaro Salcedo, del referente arquitectónico a la apropiación intelectual. Las consecuencias fueron inmediatas. Inversionistas cancelaron acuerdos, los patrocinadores se retiraron, y la junta directiva pidió su renuncia formal en cuestión de días. Nadie lo defendió, ni siquiera quienes se beneficiaron de su éxito. En ese mundo,
La reputación era más valiosa que el talento, y la suya se había hecho polvo. Mientras tanto, Clara se alejaba del ruido. No necesitaba ver el desastre para sentirse en paz. Ya lo había vivido en silencio durante demasiado tiempo. Ahora le tocaba reconstruirse. Abrió las puertas de su nuevo estudio, un espacio luminoso, sin paredes innecesarias, lleno de bocetos antiguos y nuevas ideas, y colocó sobre la mesa su cuaderno negro. Lo abrió en la última página. Escribió: «Ya no construyo para otros, ahora construyo para mí». Y con esa frase, selló su renacimiento. No buscaba fama, ni reconocimiento, solo libertad, y esa ya la había conquistado. En una entrevista para una revista especializada, semanas después del escándalo, una periodista le preguntó: «¿Cómo se sobrevive a una traición de ese nivel?». Clara sonrió, serena: «No se sobrevive, se transforma. La traición duele, sí, pero te obliga a mirarte de frente. Y cuando lo haces, te encuentras». La periodista la miró en silencio, visiblemente conmovida. «¿Y qué encontró usted?». «A mí misma, sin adornos, sin silencios, y más fuerte que nunca». Los mensajes de mujeres de todo el país comenzaron a llegarle por correo, por redes, incluso por carta. Historias parecidas, confesiones anónimas, agradecimientos sinceros. Clara no era solo una arquitecta. Se había convertido, sin quererlo, en un símbolo. No por lo que había dicho, sino por lo que se había atrevido a mostrar. La traición emocional, esa que muchos disfrazan de error, había sido expuesta con elegancia. Y eso, más que escándalo, generaba inspiración. Álvaro, por su parte, desapareció del mapa. Algunos dicen que intentó rehacer su carrera en otro país. Otros que entró en una crisis de la que no logró salir. Clara nunca se preocupó por saber. Para ella, lo importante no era su final, era el suyo. Había cerrado un ciclo sin necesidad de destruir. Solo mostró, solo reveló, solo dijo la verdad, con la calma de quien ya no tiene miedo. Y esa es la mayor forma de justicia. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café en el estudio, Martina entró sin tocar, como siempre. «¿Sabes qué pensé?», dijo. «Podrías escribir un libro». «¿Un libro? ¿Sobre qué?». «Sobre cómo reconstruirse sin perder la elegancia. Sobre cómo una mujer puede ser poderosa sin levantar la voz». Clara se rió. «Tal vez, aunque yo solo seguí el plano». «¿Qué plano?». «El que dibujé cuando decidí dejar de ser parte de una historia ajena». El sol entraba por la ventana, iluminando los planos sobre la mesa. Nuevos proyectos, nuevas vidas, nuevas versiones de sí misma. Clara no necesitaba aplausos, solo espacio, y ahora lo tenía todo. Una reportera la interceptó en la calle días después. «Últimas palabras para quienes aún dudan de usted». Clara no se detuvo. Solo giró el rostro y dijo con una sonrisa: «Algunas mujeres no lloran, planean». Y siguió caminando, tranquila, libre, imparable. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.